Vamos a mirar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14. Segunda Timoteo, capítulo 3, ahí donde están sentados. Vamos a leer desde el verso 14, dice: pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pónganse cómodos los que están de pie. Quiero tomar una de estas Biblias que se hicieron por lo menos el año pasado, ya que esto también se trabaja con los niños. Los niños el próximo domingo estarán trabajando acerca de las Sagradas Escrituras. Mire qué Biblia de bonita. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Pero resulta que para que esta Biblia llegara a ser así como está, o sea, para que llegara a recopilarse toda, esa es la palabra que se usa para ir, diríamos nosotros acá en nuestro costeño, para irla juntando, pero la palabra no es juntar sino recopilar. ¿Sabe cuántos años pasaron para que la Biblia llegara a ser como lo es hoy en día? Pasaron 1600 años, imagínense, 1600 años para que la Biblia llegara a ser lo que es hoy en día. ¿En cuántos idiomas fue escrito la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Algunos pasajes de Daniel fueron escritos en arameo. Entonces vamos a estar atentos. De pronto alguien no hablará en lengua, pero sí vamos a ser edificados. Resulta que anoche hicimos un ejercicio. ¿Por qué lo hicimos? Porque yo esto lo vengo diciendo desde hace rato, pero cuando uno no presta atención, nuestro cerebro no graba, porque está en otra parte, está sintonizado en otra parte. De modo que vamos a ir avanzando, luego retrocedemos, porque aquí lo importante es que memoricemos. Entonces, para que la Biblia llegara a ser como la conocemos hoy en día, ¿cuántos años transcurrieron? 1600 años. Esta Biblia fue escrita en 3 idiomas: en griego, en hebreo y en arameo. ¿Cuántos escribieron la Biblia? Resulta que una vez alguien a mí me gritó y me dijo: esa Biblia la escribió un vivo. Entonces yo digo, claro, fue un vivo, porque los muertos no escriben. ¿Usted alguna vez ha visto un muerto escribiendo? Pero resulta que no fue únicamente un vivo. Fueron entre 40 y 46 vivos. Y esos vivos fueron sacerdotes, reyes, campesinos, pescadores, médicos. Por ejemplo, Lucas, él fue médico, el que escribió el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Entonces, toda ese ramillete de 46 escritores
Dios los utilizó, porque la Biblia dice que ella fue inspirada por Dios. Los que la escribieron, ellos fueron secretarios, ya que, ¿sabe cómo llaman la palabra que se usó para que el apóstol Pablo dijera fue inspirada? Es soplar. Dios sopló en el corazón, en la mente de los escritores sagrados, y ellos iban plasmando en lo que es hoy en día la Biblia. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta por qué la Biblia se llama Biblia. Y es que viene del latín biblios, que significa libros. Entonces, la Biblia es una biblioteca. Resulta que donde está la Biblia, hay una biblioteca, pero una biblioteca sin Biblia no es biblioteca. Imagínense lo importante que es la Biblia. Resulta que allá en Egipto había un lugar que llamaban Alejandría. Y en esa biblioteca había más de 100,000 volúmenes, imagínense. Pero no estaba la Biblia. Entonces, es la primera traducción de la Biblia, ya que la primera traducción de la Biblia fue hecha del hebreo al griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y, como les dije, algunas partes de arameo, como lo es unas porciones del libro de Daniel. De modo que, como era el libro sagrado de los judíos, ese libro no lo podía vertir. Esa es la palabra que se usa, vertir, para tomar un idioma y luego traducirlo a otro idioma. Entonces, los judíos, ellos tenían a unos especialistas que eran los escribas, también se les llamaban los masoretas, y aún otro nombre que es los soferistas. Estos tres nombres, por lo menos trate de aprenderse siquiera uno, escriba. Porque resulta que en esa época la Biblia era escrita a mano. En esa época no existían las imprentas, todo era copiado a mano. Entonces se dice que 70 ancianos, aunque la historia dice que fueron 72, 70 ancianos, ellos se encerraron en un lugar y comenzaron a vertir, o sea, a traducir del idioma hebreo al griego. Entonces, ellos duraron 70 días, 70 ancianos traduciendo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces, se dice que ellos a los 70 días, los 70 ancianos, terminaron de traducir del hebreo al griego. Entonces, esa es la primera traducción de la Biblia. ¿Cómo se llama esa traducción? Se llama la Septuaginta. Vamos a aprendernos esta palabra. Cuando usted esté leyendo un libro y nos habla de la Septuaginta, se está refiriendo a la primera traducción de la Biblia. Esa es la primera traducción. La palabra Septuaginta significa 70. O sea, usted siempre va a encontrar en números romanos. No lo va a encontrar de otra manera, sino en números romanos. Cuando usted encuentre una L y dos X, se está refiriendo a esa versión, a la
Septuaginta. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Bueno, si agudizamos bien el oído, porque resulta que no es que esté lloviendo mayor cosa, sino que el zinc es más bullón. Pero si agudizamos el oído y usted presta atención, vamos a aprender en esta mañana. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, la primera traducción de la Biblia se llama ¿cómo? Se llama la Septuaginta, que quiere decir 70, porque fue traducida en 70 días y 70 masoretas, o 70 escribas, o 70 soferistas, que ellos eran los que copiaban la Biblia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre traducción y versión? ¿Cuál es la diferencia? Resulta que la traducción es vertir de un idioma a otro idioma. Esa no es la traducción. La traducción, ¿cómo es? Es porque el idioma con el tiempo se va descontinuando, los escritos se van descontinuando y hay palabras que quedan en desuso. Entonces, como hay palabras que quedan en desuso, luego es necesario hacer versiones de la Sagrada Escritura para actualizar el lenguaje. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos en el capítulo 3, verso 15. Allí dice que tú la herirás en el calcañar. Entonces, hoy en día, si yo predicando digo, y la herirá en el calcañar, estoy hablando en otro idioma, porque hoy en día la palabra calcañar nadie la sabe, al menos que haya estudiado Biblia, hebreo, griego, no sé. Pero si no ha estudiado nada y el predicador dice calcañar, todo el mundo queda en cero. Entonces, la palabra calcañar en esa época era el talón. Entonces, cuando dice más, ella te herirá en el calcañar, está diciendo te herirá en el talón. Entonces, por ejemplo, esa es una palabra que hoy en día está en desuso. Y hay otras más que están en nuestra Biblia del 60. Esa es la Reina Valera del 60. El apóstol Pablo dice, está hablando en 1 Corintios 15, dice Pablo, si nosotros solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, si usted no sabe qué significa la palabra conmiseración, uno queda en cero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso es necesario tener otra versión de la Biblia. ¿Por qué? Porque otra versión me va a decir, si nosotros solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, ya que la palabra conmiseración lo que significa es lástima. Entonces, para eso es necesario las versiones de la Biblia, que hoy en día hay muchas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la nuestra es una Biblia que para leerla nosotros la leemos, la comprendemos y no es fácil cambiar de versión. Siempre queremos comprar Reina Valera del 60. Entonces ella usa un lenguaje literario que es muy hermoso y se ha mantenido y
se va a seguir manteniendo, pero vienen saliendo otras versiones con ese fin de que se vaya actualizando el lenguaje. Ya les dije que las lenguas se van descontinuando. Podía utilizar, voy a utilizar otra palabra, y es que cuando fueron donde David para elegirlo de rey, no dice joven. Por ejemplo, la versión del 1909 no dice joven, dice es mancebo. Entonces, imagínense hoy en día que se está predicando en un culto de jóvenes y ese mancebo. ¿Y qué es eso? Pero resulta que en esa época a los jóvenes les llamaban mancebo. Entonces, por eso es que hay que ir siempre actualizando las versiones. Entonces, las versiones no es que digan otra cosa, dicen lo mismo pero en diferente versión. Por eso se llama versiones. Dicen lo mismo pero siempre tratando de dar a entender las cosas más fácil, como cuando alguien está relatando. Entonces alguien se cayó de una bicicleta, no se mató, pero uno dice se pegó una matá, y el otro dice no, se dio su golpe, y cada uno va diciendo su versión. Entonces en las Sagradas Escrituras se usan también las versiones con ese fin. Dice lo mismo pero en diferentes palabras. Bueno, mis hermanos, vamos a avanzar. Entonces la diferencia entre traducción y versión es esa, que traducción es vertir de un idioma a otro, esa es traducción. Y versión es la misma Biblia, pero siempre tratando de actualizarle el lenguaje, porque como le puse estos ejemplos, el lenguaje se va desactualizando. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a retomar esta parte. Resulta que yo les venía diciendo que todo el tiempo la Biblia no fue escrita en imprenta. Imagínense que pasaron muchos años para que alguien, un alemán llamado Johann Gutenberg, él fue el que inventó la imprenta. Eso fue para allá, para el año 1500, porque resulta que para ese tiempo se nos está acercando la fecha del cumpleaños del descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. Entonces, después, por ahí como para el año 1500, Johann Gutenberg inventó la imprenta. Por ahí como para el año 1500, porque el 12 de octubre, o sea, para esas fechas cerquitas acontecieron 3 cosas que afectaron a la humanidad. El descubrimiento de América, porque por allá por Europa, por Asia, por África, ellos creían que para acá, el que pasaba para acá encontraba un vacío y se perdía en el espacio. Ellos ignoraban que había otro continente de este lado, aquí donde nos ha tocado vivir, gracias a Dios. Entonces eso fue el 12 de octubre del 1442, y por ahí como para el año 1500, Johann Gutenberg inventó la imprenta. Y quiero decirle que el primer libro que se imprimió fue la Biblia, porque primeramente lo de Dios y después lo demás. Primero, el primer libro que se imprimió fue la Biblia allí en
en la imprenta de Gutenberg. Entonces, como para el año 1517, ¿qué sucedió? Aconteció que un monje alemán llamado Martín Lutero se rebeló contra el papado y se dio la reforma. Entonces, para esa fecha acontecieron tres cosas que fueron muy importantes y eso le dio mucho auge a la palabra de Dios, porque ya no tenían que estar copiando a mano, sino que ahora había una imprenta, aunque teniendo en cuenta que en esa época el papel no es como hoy en día. Yo, por ejemplo, conocí una Biblia cuando hice mi instituto, una Biblia que llaman Biblia del Oso, de por allá que tiene casi 500 años. Yo la vi en un anticuario. Y la Biblia, o sea, esa es tan chiquita. Eran como 6 volúmenes, o sea, toda la Biblia eran como 6 volúmenes porque el material era demasiado ordinario. Pero antes de eso, cuando se comenzó a escribir, porque resulta que la humanidad tuvo que ir inventando con la ayuda de Dios progresivamente, porque a nosotros en el colegio que nos enseñan que existe la historia. La historia, ¿cuándo comienza? Cuando el hombre inventó una forma de escritura y los que inventaron nuestro alfabeto fue un pueblo llamado los fenicios. Ellos fueron los que inventaron el alfabeto, pero al principio eran nada más consonantes. Después fue que les fueron agregando las vocales, pero cuando eran consonantes tenían que ponerle puntuación. Por eso es que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era impronunciable. ¿Por qué? Porque Moisés escribió 4 consonantes, Y-H-W-H. A esto se le llama el tetragramatón. Entonces, a mí me dan 4 consonantes y yo no puedo formar sílabas. Me hacen falta las vocales. Entonces, con el transcurrir del tiempo, los fenicios fueron perfeccionando hasta que se logró obtener nuestro alfabeto con el cual nos podemos comunicar millones y millones de personas, porque hay en otras partes que no se comunican a través de nuestro alfabeto, usan jeroglíficos y hay otra forma de comunicarse, pero la historia comenzó verdaderamente fue cuando el hombre inventó la escritura para dejar registro. Antes de eso se le llama la prehistoria. Pero antes de la prehistoria hay algo más antiguo que se llama la protohistoria. Por ejemplo, ese versículo de Génesis 3, verso 15, se le llama el protoevangelio, porque es muy antiguo, pero todavía hay algo más antiguo que la protohistoria, y es la historia de la creación de todo, de lo que relata el Génesis, que dice, esto uno no se lo enseñan en el colegio, porque a nosotros lo que nos enseñan es prehistoria, historia antigua, historia moderna, pero no nos hablan de la protohistoria. Pero hay otra historia que es todavía más antigua, que es la de la creación de todo este universo, y se llama la historia primigenia. Esa es la mamá de toda la historia primigenia. Entonces,
¿por qué les digo esto? Porque ahora sí vamos a avanzar cómo se fue dando este libro que usted y de pronto yo lo dejamos empolvado en la casa, no lo valoramos, pero este libro tiene un gran valor hasta tal punto que es el manual de la humanidad. Su manual es este, vean, mi manual es este. Si yo no consulto mi manual, pasa como cuando uno compra un artefacto y desconoce cómo se maneja. Fácilmente se daña. Y por eso muchas personas se dañan, se echan a perder porque desconocen el manual de Dios que se llama las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Entonces nosotros hemos venido a un mundo donde ya todo está inventado. Todo está inventado, pero todo el tiempo no fue así. Porque, fíjese, a nosotros y nos cuesta aprender lo que ya está inventado. Ahora que se deja para los que inventaron lo que a nosotros nos cuesta aprender. Entonces, dice la historia que los primeros que inventaron escritura, como los egipcios, como los fenicios, como las culturas chinas, caldeas, ellos utilizaban un material que se llamaba ostracas. ¿Cómo eran las ostracas? Las ostracas era que ellos cogían unos ladrillitos, ahí escribían y luego los asaban y ellos allí iban registrando la historia. Ellos iban registrando y también administraban allí, escribían números, escribían historias de familia. Entonces, imagínense cómo sería esa biblioteca si eran puros ladrillitos. Bueno, como lo conocemos nosotros, ladrillos. Que el ladrillo primero hay que hacer el molde en barro, entonces ahí escribían y después lo asaban y eso se conserva mucho. Entonces, vamos aprendiendo esta palabra porque es muy importante. Ostracas. Las primeras cosas que usaron los hombres para transmitir su conocimiento fueron las ostracas. Entonces, más adelante, por ejemplo, en la cultura egipcia, a orilla del río Nilo hay una caña que llaman papiro. Y esa caña la golpean y ella se abre y parece una hoja, pero es un vegetal. Entonces la cogían y la pegaban. Y ahí escribían, pero como es un vegetal, no se conserva casi, porque los vegetales cuando se secan, se resecan y luego se dañan, se parten, pero era una forma primitiva de ellos conservar sus escrituras, los papiros. Pero más adelante se dieron cuenta que en las pieles de animales también se podía escribir. Entonces cogían las pieles de animales pequeños como venados, saínos, gacelas, animales así pequeños, y ellos cogían esas pieles y las limpiaban de ambos lados y hacían unos rollos, y a esos rollos se les llamó pergaminos. Ya que quería decirles esto, y es que la palabra papel viene de papiro. De ahí viene la palabra papel.
nos los enseña la etimología, que es la ciencia que nos enseña el origen de las palabras. Entonces, la palabra papel viene de papiro y los pergaminos son los rollos que menciona la Biblia, porque en algunas partes la Biblia habla de libro, pero ese es un lenguaje para que nosotros podamos entender, pero originalmente no eran libros. Esto se llama eufemismo, o sea, decir una cosa ordinaria de una manera delicada, esto se llama eufemismo. Y la versión del 60, nuestra amada versión del 60, usa este estilo literario que se llama eufemismo. Y les pongo un ejemplo, aunque esto apenas es un paréntesis. En la historia, cuando Saúl perseguía a David, dice la Biblia que Saúl se metió en una cueva a cubrir sus pies. Entonces, usted está leyendo distraídamente y usted no entiende nada. Se metió en una cueva a cubrir sus pies. Pero resulta que eso se llama eufemismo. ¿Qué fue lo que él se metió a hacer? A hacer una diligencia fisiológica. Porque es que cuando se agachaba, al tener una túnica, todo quedaba cubierto. O sea, pero si usted, por ejemplo, coge otra versión, como puede ser Dios habla hoy, fácilmente le dice, usted la puede averiguar, fácilmente le dice que entró a la cueva a hacer una necesidad fisiológica. Pero el eufemismo es eso, decir algo ordinario de una manera suave. Esto se llama eufemismo. Bueno, quería ponerles este ejemplo. Vamos a avanzar. Entonces, el pergamino lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Felipe fue a Samaria, que se encontró a un hombre que había venido del África y él iba enfiebrado con su libro de Isaías. Lo iba leyendo a voz alta. ¿Por qué lo iba leyendo a voz alta? Porque en esa época los que sabían leer eran pocas personas. Entonces, los que sabían leer, leían en voz alta para que los que no sabían leer escucharan. Entonces, imagínense cuánto le costaría el libro de Isaías a ese señor que era un funcionario de una reina, dice, de la reina de Candace, un reino en el África. Y él iba leyendo en el libro del profeta Isaías. ¿Por qué les menciono esto? Porque resulta que para esa época la Biblia no estaba escrita. Me prestan atención, porque el que yo vea que no me está prestando atención, le pregunto. Porque voy a hacer varias preguntas. Pero le puedo echar lente al que no me esté prestando atención, que esté hablando con otro. Bueno, entonces, para esa época, el Antiguo Testamento, porque para esa época todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Entonces, no había sido dividido ni en capítulos ni en versículos. Esto se llama prosa, o sea, estaba escrito así seguido. Por ejemplo, eso que iba leyendo este funcionario de Candace, sabemos hoy en día que está en el capítulo 53, porque dice que Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros sabemos que está en el capítulo 53 de Isaías, pero en esa época no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos, sino que a alguien se le ocurrió, inspirado por Dios,
y dijo, hombre, eso fue 1000 años después de la era cristiana. Alguien que se llamó Robert Stoner o Stauffer. Bueno, resulta que a este señor se le ocurrió y en 2 años cogió y dividió toda la Biblia en capítulos. Toda la Biblia en capítulos, y la Biblia quedó en capítulos. Y tuvieron que transcurrir casi como 500 años más cuando otro señor llamado Esteban Stone, él cogió esos capítulos que alguien había dividido hacían casi como 1000 años y los convirtió en versículos. Entonces fíjese cómo a través de la historia Dios nos las ha ido poniendo fácil. Bueno, nadie dice amén, pero yo sí creo que Dios nos las ha ido poniendo fácil. Porque imagínense, si a veces no marcamos ni los versículos porque nos cuesta memorizarlo, ahora que se deja que la Biblia no tuviera ni capítulos ni versículos, todavía sería más complicado leerla, ¿cierto? Entonces, la división de capítulos y versículos es digamos que intervención humana para hacer más fácil la lectura, pero guiado por Dios. Dios fue quien guió a estas personas para que ellos hicieran ese trabajo y nosotros hoy en día la tuviéramos, pero así de fácil. Entonces, los capítulos siempre vamos a encontrar en número grande y los versículos en número pequeño. Esto es fácil, uno aprender la lectura de las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿por qué se llama Antiguo y Nuevo Testamento? Porque resulta que esta es una palabra latina que es testamento, que significa alianza. Es como si fuera, o sea, es un testamento. Entonces, por eso es el Antiguo Testamento. O sea, el testamento que Dios hizo una alianza con su pueblo. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, Dios hizo otra alianza con toda la humanidad. Entonces, por eso se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 2 preguntitas, pero lo más facilito que puede haber es esto que les voy a preguntar. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Dígalo sin, porque más. ¿Cuánto? ¿Y el Nuevo? Bueno, entonces si nosotros sumamos esto nos da 66, que es lo más facilito que puede haber. Pero resulta que hay personas que dicen, no, pero ustedes no están usando la Biblia completa, porque la Biblia que ustedes usan le hacen falta otros libros. ¿Por qué se debe esto? Resulta que los libros que pertenecen es al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento que tienen las otras denominaciones es el mismo que tenemos nosotros, pero en el Antiguo Testamento hay 7 libros que se llaman apócrifos, que la palabra apócrifo significa falso, y también se le llama deuterocanónico, que quiere decir que está fuera del canon, porque cada testamento también se le llaman canon. La palabra canon viene de medir, ya que en esa época medían con caña y eran medidas exactas, medidas rectas. Entonces los
libros que no fueron aceptados en lo que llaman la Biblia evangélica. ¿Por qué? Porque resulta que estos libros ni Cristo los mencionó, ni tampoco los apóstoles. Entonces, si no los mencionaron ellos, era porque no los tenían como libros sagrados. Los demás sí fueron mencionados, todos fueron mencionados. Usted encontrará citas del libro de Job, del libro de los Salmos, del libro de los Reyes, de las Crónicas, pero no se habla nada de los Macabeos. Macabeos son dos, 1 y 2 de Macabeo. Eclesiástico y Sabiduría son 4. Después viene uno que llaman Barut, uno que llaman Judith y otro que llaman Tobías. Estos 7 libros quedaron fuera del canon de la Biblia que dice en la Biblia evangélica por esa razón, porque nunca fueron tenidos en el pueblo de Dios como libros sagrados. Los únicos que entraron a el canon del Nuevo Testamento son los que tenemos hoy en día. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Bueno, ahora sí voy a hacer unas preguntitas. Son muy sencillas y fáciles de responder. ¿Cuáles son las 4 etapas de la historia de la humanidad? O sea, yo les mencioné que a nosotros en el colegio nos enseñan la historia, la prehistoria, pero faltan 2 más. ¿Cuáles son? ¿Cómo? ¿Y la otra? La historia primigenia. Entonces, la creación de todas las cosas, que es lo que dice Génesis 1, esa historia se llama la historia primigenia. Y la protohistoria es esa que se da porque cuando el hombre no había inventado ninguna forma de escritura, ¿qué hacen las personas hoy en día para saber algo? Tienen que acudir a los fósiles, se dice que han encontrado esqueletos de dinosaurios y una cosa y otra, aunque los hacen de pasta, hacen película, pero al final el que se quiera comer el cuento se lo come, porque eso son fósiles y con un esqueleto le pueden dar la figura que ellos quieran, pero de pronto esa no era la figura. Bueno, entonces el hombre, cuando todavía no se había inventado ninguna forma de escritura para poder conocer algo de ese pueblo o de esa época, hay que desenterrar los fósiles. No sé si ustedes tienen una pregunta, porque si ustedes no me preguntan, yo les pregunto. A ver, bueno, entonces, a los escritores que escribían a mano, ellos tenían, o sea, siendo los mismos, pero los mencionaban de 3 maneras. A ver, ¿quién me dice? 3. Ajá. Soferista. Eran, pero ellos, era la misma persona. Era la misma persona que tenía estos 3 títulos. Bueno, entonces, vamos avanzando. Parece que alguien me iba a preguntar. A ver, ¿quién pregunta algo sobre este tema? Diga, mi hermano.
Ajá, claro. Sí, lo que pasa es que cuando se tradujo la Biblia hebrea al griego, ya esos libros circulaban. Entonces, por eso les dije que los libros deuterocanónicos o apócrifos pertenecen al Antiguo Testamento. Entonces, los ancianos que les mencioné, que ellos allá en Alejandría, porque era que en esa biblioteca habían casi 100,000 volúmenes, imagínense, esa cantidad de autores. Y ellos supieron que el pueblo hebreo tenía un libro sagrado para ellos y ellos lo querían tener. Entonces ellos prácticamente buscaron la forma para que se tradujera ese libro y llevarlo allá a la biblioteca de Alejandría en Egipto. Y luego, aunque tenía un promedio de 100,000 volúmenes, sin la Biblia no era una biblioteca. Comenzó a ser una biblioteca fue cuando llegó la Biblia. Y en ese caso nada más fue el Antiguo Testamento, y allí en el Antiguo Testamento estaban esos 7 libros. O sea, porque ellos pertenecen al Antiguo Testamento, porque fueron también, o sea que en esa época ellos circulaban. Pero cuando los apóstoles iban o estaban escribiendo el Antiguo Testamento, a estos 7 libros no los mencionan para nada, ni Cristo tampoco los menciona para nada. Entonces la respuesta es que ni Cristo ni los apóstoles tenían esos libros como sagrados. Bueno, no tenemos tiempo como para yo mencionarles el contenido de algunos de estos libros, pero realmente uno se da cuenta que esto no es palabra de Dios. Por ejemplo, como el caso del libro de Tobías. ¿Qué enseña el libro de Tobías? La historia cuenta que Tobías el viejo, él se acostó y unas golondrinas le echaron estiércol en la cara y el estiércol de la golondrina lo cegó. Entonces el hijo, que también llamaban Tobías, le iba a buscar un dinero por allá por el lejano oriente y no encontraba quién lo ayudara. O sea, le estoy haciendo un resumen del libro de Tobías para que usted se dé cuenta si eso es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Entonces estaba el papá buscándole un compañero a su hijo, cuando de pronto se apareció un joven, y resulta que ese joven era el ángel Rafael. Y ellos acordaron que el papá, cuando le pagaran la plata por allá, cuando regresaba le pagaba al muchacho, pero no era un muchacho en sí, sino que era el ángel Rafael. Entonces cuando iban caminando por allá se encontraron un charco y él fue a tomar agua. O sea, el ángel Rafael fue a tomar agua y resulta que un pez grande se le abalanzó. Entonces el ángel le dijo a Tobías, le dijo: coge el pez, ábrelo y guarda el hígado. Entonces él hizo como le dijo el otro muchacho, y fueron allá al oriente, y resulta que donde fue a cobrar la plata, el que le debía la plata a el papá, muy buena gente, le dijo: claro, yo le voy a mandar la plata a tu papá con mucho gusto, quédate aquí. Entonces él tenía una hija que se le había casado 7 veces, y esa misma noche que se casaba había un espíritu que le mataba al esposo. Yo no sé si ahí es que viene la historia que la mujer que tiene el hígado no sé qué, se le muere el esposo, no sé si de pronto viene de ahí. Y todavía le voy a contar otra cosa, que algunas tradiciones vienen de esos libros. Bueno, resulta que
el papá de la muchacha le dijo, ¿por qué no te casas con mi hija? Y él dijo, bueno, listo, yo no estoy comprometido, yo me caso. Entonces, él conoció la historia, el muchacho, y por la noche, oiga esto, porque la gente cree en las ramas de olivo y eso. Resulta que él, esa noche que iba a consumar su matrimonio, él cogió y puso ramas de olivo. No le estoy echando cuento, lo invito a leer el libro de Tobías. Y él cogió y metió hojas de olivo para que no entrara el demonio a matarlo a él. De modo que se casaron, los suegros madrugaron a hacer la sepultura para que la gente no dijera, otro muerto más, se va a acabar con todo. Entonces resulta que amaneció, bueno, vamos a ver, y le tocaron y abrieron y resulta que el demonio no le hizo nada. Entonces da a entender que las hojas de olivo no dejaron que entrara ese espíritu. Bueno, y luego cuando regresaron ya, él regresó con esposa y la esposa llevaba sirvienta, le dio que el hombre regresó con platica, más la que le habían pagado al papá. El hombre salió premiado. Entonces cuando llegaron, le dijo el muchacho que era el ángel Rafael, le dijo, raya el hígado del pescado, haz un emplasto, pónselo en los ojos de tu papá y él va a ver. Y así sucedió. Entonces se desapareció el muchacho y fue cuando ellos comprendieron que era el ángel Rafael. Entonces no se menciona a Dios por ningún lado. Y ahora le pregunto, ¿será que esto es palabra de Dios? Esto enseña como cosa que realmente no es lo que enseña la Biblia. Bueno, mi hermano, les conté esto para ponerles un ejemplo debido a esa pregunta. Ya vamos concluyendo. Resulta que la Biblia únicamente no tiene esas dos grandes divisiones como lo son Antiguo y Nuevo Testamento. Hay otras divisiones que son libros históricos. ¿Cuáles son esos libros históricos? Desde Josué hasta el libro de Job. Todos esos libros son históricos, ya que los primeros 5 libros de la ley, a esto se les llama así, los libros de la ley. Y de allí comienzan los libros históricos, que en este caso vienen siendo 14. Y cuando llega al libro de Job, a estos libros se les llama libros poéticos o libros sapiensales, que esto significa de sabiduría. Estos libros son sapiensales o son de sabiduría. Entonces llegamos a, cuando salimos de allí, vienen los 4 profetas mayores. Porque la Biblia está dividida en profetas mayores y profetas menores. ¿Cuáles son los mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. De ahí en adelante vienen 12 más, que comienza con Oseas y termina en Malaquías. Después vienen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Y después vienen las epístolas, las primeras 14 epístolas, aunque se dice que Hebreo todavía no se ha definido si la escribió Pablo, pero se habla de 14 epístolas paulinas. Y después vienen las epístolas de Santiago, de Pedro, de Juan, de Filemón
Entonces viene el libro de Apocalipsis. El libro Apocalipsis tiene como estilo literario y es que él es simbólico. O sea, usa simbolismo para decir las cosas. Así, a vuelo de pájaro, la Biblia está dividida literalmente. Cuando damos gloria a Dios. A ver, ¿quién tiene una pregunta? Ya vamos a terminar. Allá me levantaron la mano. Diga, mi hermano, pónganse en pie. Gracias por la pregunta, hermano. Tome asiento. Acá me van a preguntar. Diga, hermano, que se escuche. Acérquese más. Ah, ya, sí. El libro de Esther no menciona a Dios. A esto se le llama la divina providencia. Aunque no menciona a Dios, acordémonos que ellos ayunaron para buscar la dirección de Dios. Y Dios dirigió todo. Entonces a esto se le llama la divina providencia. Aunque no se menciona a Dios, pero se ve a Dios actuando. Yo creo que es el único libro que no menciona el nombre de Dios, pero sí está la divina providencia. Acá el hermano Edward me hace una pregunta, que ¿qué tiempo hay entre un libro y otro? Eso es prácticamente imposible para uno poder responder esa pregunta, porque imagínense si Salomón escribió Eclesiastés, escribió Cantares, escribió Proverbios y luego unos 300 o 400 años después escribió Isaías. Isaías, por ejemplo, uno exactamente se puede dar cuenta que fueron cientos de años, y aunque no se conoció un autor al otro autor, lo admirable es que los libros de la Biblia llevan la misma secuencia, y es que la secuencia es que el centro de la Biblia se llama Jesucristo. Aunque uno escribió hace 1000 años y el otro escribió después, todos llevan la misma secuencia. Otra pregunta y ya terminamos. Bueno, mis hermanos, yo les mencioné que anoche tuvimos un ejercicio y es bueno que nosotros en todo, o sea, si uno está en una clase escolar, si uno está en una clase de universidad, ¿sabe cómo le llaman a la universidad? Le llaman alma mater. No sé si los universitarios han oído esta palabra, alma mater, ¿cierto? ¿Qué significa esa palabra? Sí, madre que provee o madre que alimenta. O sea, eso es lo que significa la palabra alma mater, es madre que provee o madre que alimenta, pero resulta que una madre dándole el alimento al hijo y resulta que el hijo no lo aprovecha. Entonces lo mismo pasa cuando uno como pastor, uno quiere enseñar y los oyentes no prestan atención. Porque esto que tuvimos anoche, que yo se los voy a decir ahora rápidamente, yo esto lo vengo diciendo desde hace rato, pero el que no presta atención no aprende. Bueno, entonces ya con esto terminamos. Y yo creo que todos vamos a recordarlo porque esto se viene enseñando desde hace rato. Génesis, este nombre se llama así porque Génesis es comienzo, principio, semillero. Es el origen de todas las cosas, por eso es que este libro se llama Génesis.
porque habla del origen de todas las cosas. Fíjese que habla hasta del origen de los idiomas. Lo que se habla en la Torre de Babel, allí nos está diciendo la razón por la cual hay tantos idiomas y tantos dialectos. Entonces es el libro de los orígenes. Y Éxodo es porque se menciona la salida del pueblo de Dios de Egipto. La palabra Éxodo es cuando un pueblo sale de un lugar a otro, y Israel salió de un lugar a otro, por eso que este libro se llama Éxodo. Y después viene Levítico, se llama Levítico porque habla del sacerdocio levita, por eso que se llama Levítico. Y Números es porque allí en ese libro hubieron 2 censos, Moisés hizo 2 censos, y como censo es contar, entonces por eso es que se llama Números. Y el último, que es el quinto, que esta palabra sí no pertenece a lo que se dice nada a nuestro idioma. Es una palabra hebrea y es Deuteronomio. Pero lo que significa es repetición de la ley o la ley repetida. ¿Dónde está eso? Está en Deuteronomio capítulo 5, o sea que Moisés copió los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, los volvió a copiar en el libro de Deuteronomio. Entonces, por eso es que se llama Deuteronomio. ¿Por qué no se pone en pie y le damos gracias a Dios?